La palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sicsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema 42. Los libros proféticos. Primer libro de Isaías. Su contexto y su misión. De la mano de Monseñor Romero seguimos realizando esta catequesis bíblica en la que hemos visto los 5 libros del Pentateuco, vimos algunos de los libros históricos, también algunos de los libros sapienciales o poéticos, y hoy comenzamos con otro bloque de libros muy importantes, los libros proféticos. En la última catequesis habíamos visto el libro de Eclesiástico. Hoy, como decíamos, comenzamos los libros proféticos. La catequesis se hará en base al libro de Isaías, que aparece como el primer libro de los profetas mayores. Consideraremos el tema del contexto y la misión de Isaías. Y para ubicarnos un poco mejor, pedimos a nuestro hermano Eduardo que nos lea de la Biblia Católica para Jóvenes una breve explicación sobre el libro de Isaías. El libro de Isaías fue redactado por varios escritores con diferentes estilos, pero guarda una profunda unidad. Los estudiosos distinguen 3 obras distintas llamadas primero, segundo y tercer Isaías. El primer Isaías abarca los capítulos del 1 al 39, y se refiere al antes del exilio. Trae oráculos contra las naciones y escatología. El segundo Isaías abarca del capítulo 40 al 55. El tercer Isaías del capítulo 56 al 66. Por eso, comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿cuál era el contexto en el que vivió el primer Isaías? Isaías en la primera lectura, unos tiempos políticos y sociales tan difíciles como los que hoy vivimos aquí. Un país que duda de la alianza con su Dios y quiere hacer alianza con Egipto para defenderse del poder de Asiria. Isaías que invoca el poder de Dios y llama al pueblo a confiar en ese Dios, a no traicionar la alianza. ¿Cómo describe Isaías el inicio de su misión? En la primera lectura es preciosa la teofanía que Isaías describe como prólogo de su gran misión. Es incomparable la descripción que nos hace de la majestad de Dios. Compara con la muerte de un rey. Qué frágiles son los reyes. El año de la muerte del rey Osías. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo, y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Hemos visto en este caso una manifestación de Dios. Nuevamente el tema de la teofanía. El señor Romero nos evoca hoy la teofanía en el marco de la misión de Isaías. Recordemos otras teofanías que hemos visto en los temas anteriores, ¿verdad? La teofanía es la manifestación de Dios a algunas personas en la Sagrada Escritura. En ese contexto de la teofanía en la que Isaías inicia su misión, ¿cómo descubre su condición humana de pecador?
De mí, que soy un hombre de labios impuros, soy un pecador. Ante la majestad de Dios, el hombre que se encuentra con Él siente su pequeñez, su limitación. Este es nuestro Dios. Dichoso el hombre que no precisamente en la expresión externa de una teofanía como la de Isaías, sino en la sencillez de su oración, en el recogimiento de su plegaria, de su reflexión, se encuentra con Dios. Y en la gloria de Dios se revela la dimensión del hombre. Dichoso el hombre que cuando se encuentra frente a la majestad de Dios no se ensoberbece, sino como Isaías, como Pablo, como Pedro, caen de rodillas para decirle: Señor, soy un pecador. Monseñor Romero, ¿cómo podemos entender la exigencia de Dios que nos pide santidad y la realidad nuestra de pecadores? No es que Dios se complace en humillarnos por nuestros pecados, sino que Dios sabe que el hombre por sí no puede pretender la amistad con Él, ni mucho menos la colaboración con su obra. Y entonces despierta este sentimiento de humildad para llamarlo el mismo Dios. No temas, le dice a Isaías, lo que sientes labio impuro, ya se te purifica, se te perdona todo. Es bueno que nosotros interioricemos esa experiencia, encuentro con Dios como Isaías, pero también encuentro, constatación de nuestra debilidad, nuestra condición de personas pecadoras. ¿Cuál es el proceso de purificación del profeta para llegar a ser colaborador del Señor? Simbólicamente nos cuenta la primera lectura que un serafín tomó una brasa del altar y fue a restregar los labios de Isaías. El fuego purifica, ya no digas que eres labios impuros, ya estás limpio y puedes ir a decir mis palabras. ¿A quién mandaré? Y el profeta dice: aquí estoy, mándame. Ya el hombre se siente a la altura de Dios y puede ser un colaborador del Señor. ¿Cuál es la palabra de esperanza que dirige Isaías en ese contexto? Y entonces dice una palabra de esperanza: esta Jerusalén, asediada, temerosa, es la ciudad que Dios ha escogido. Aquí brillará su luz. Aquí estará firme la casa del Señor. Hacia ella confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Él iluminará nuestros caminos. De allí saldrá la ley que rija con justicia a los pueblos. Una doctrina que hará cambiar las armas en instrumentos de trabajo. Un desorden que se convertirá en paz, en justicia y en amor. ¿Qué parecía Isaías con aquellas palabras? ¿Cuál va a ser el mensaje incansable del profeta en aquel contexto? Parecía un iluso hablando de estas cosas, y me imagino que frente a la voz del amor del profeta Isaías había muchos grupos violentos que querían arreglar las cosas por la espada y por la fuerza. Isaías no se cansaba de predicar su palabra de paz. ¿Y cuál es la promesa que Isaías proclama en ese contexto? Que ese proyecto eterno de Dios no fue una utopía, sino que un día lo anuncia como un signo por medio de un profeta, Isaías, que se encuentra frente a un rey, Acaz, afligido porque dos reyes vecinos, el de Israel, o sea la parte norte de Palestina, y el de Siria, Damasco, habían confabulado ir a quitarle el trono, y él buscaba el apoyo,
en el rey de Asiria, poderoso para que viniera a defendernos. Isaías le dice al rey que no confíe en los hombres, que confíe en la promesa de Dios, que ha prometido que un vástago de David, Acaz, que es descendiente de David, y va a tener también un hijo ya próximo, el rey que va a ser su sucesor, Ezequías. Pero, Monseñor Romero, ¿cuál va a ser el alcance histórico salvífico de esa promesa? Pero la promesa no mira solamente a aquella mujer fecunda, esposa de Acaz, sino que proyectándose en la promesa de Dios a David, le dice, será una mujer extraordinaria. Es un signo de la potencia de Dios, que siendo virgen y quedando virgen, será madre de un hombre que tendrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora unas preguntas para una mejor comprensión y aplicación puesta en práctica de esta catequesis. ¿Cuál fue el contexto en el que vivió Isaías? ¿Cómo describe Isaías el inicio de su misión? ¿Qué es una teofanía? Recordamos algunas de ellas en los relatos bíblicos. ¿Cómo Isaías descubre su condición humana de pecador dentro de esa teofanía? ¿Cómo podemos entender la exigencia de Dios que nos pide santidad y la realidad nuestra de pecadores? ¿Cuál es nuestra experiencia en ese sentido? ¿Cómo purifica el profeta? ¿Cuál es el proceso que hace de purificación el profeta para prepararse a ser colaborador del Señor? ¿De qué manera Dios nos ha ido purificando a nosotros para llegar a ser colaboradores del Señor? ¿Cuál es la palabra de esperanza que dirige Isaías en ese contexto? ¿Qué parecía Isaías con aquellas palabras recalcando la paz? ¿Cuál va a ser su mensaje incansable? ¿Alguna vez hemos parecido nosotros también ilusos por hablar reiteradamente de paz, por hablar de amor, de perdón, etcétera? ¿Cuál es la promesa que Isaías proclama? ¿Cuál va a ser el alcance histórico salvífico de esta promesa? ¿Cómo llega hasta nosotros dicha promesa? Para finalizar, Monseñor Romero, ¿cómo interpreta usted el rechazo del rey Ahaz en cuanto a pedir una señal a Dios? Y por último, hermanos, fijémonos en esta reacción de los hombres frente al plan de Dios, que sigue siendo el proyecto de la Iglesia. Encontramos aquí personajes interesantes. En primer lugar, encontramos un rey que bajo el pretexto de una falsa religiosidad dice, yo no quiero tentar a Dios, no le quiero pedir ese signo que tú me ofreces. Y el profeta lo reprende. No es por no tentar a Dios, es porque quieres seguir tus proyectos humanos, porque quieres confiar más en la potencia de las armas, quieres más al rey de Asiria que los proyectos de Dios. Y fue triste este rechazo de la promesa de Dios, porque a los pocos años aquel que llamó a Ahaz para venir a socorrerlo vino a invadirlo y a llevar presos en el famoso destierro de Judá. Y según esa interpretación, ¿qué exhortación nos hace usted, Monseñor Romero, a propósito de ese rechazo de Ahaz para pedir una señal a Dios? Es una manera de rechazar a Dios, es una manera de reaccionar ante los proyectos de Dios, triste manera.
el rechazo. ¿Cuántos están rechazando en esta hora la predicación de la iglesia en El Salvador? Desprestigiándola, calumniándola. Como los fariseos les puede decir Jesucristo, hipócritas, que no entran ustedes en el reino de Dios ni dejan que otros entren. Hermanos, yo apelo a la madurez de juicio de todos ustedes para que no se dejen seducir, para que no se dejen envolver por la falsa religiosidad del rey Ahaz, para que no rechacen la palabra sencilla del Evangelio, la palabra que pide sacrificios, que pide renuncias, que pide igualdad, que pide amor. Hermanas, hermanos, leamos estos primeros capítulos del libro de Isaías, del primer Isaías. Escuchemos y, como dice Monseñor Romero, no nos dejemos envolver por falsas religiosidades, sino que sigamos la palabra sencilla del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sixal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar